Amigas y amigos, triunfó el chavismo en Venezuela, logra la mayoría en la Asamblea Legislativa en un contexto en donde países comandados por Estados Unidos rechazan el resultado de las elecciones. Es interesante la respuesta puntual que le dio el gobierno de Nicolás Maduro a esta postura que está dando a conocer Estados Unidos y sus aliados. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 7 de diciembre del 2020 y vamos directo a esto que está ocurriendo en Venezuela luego de estas polémicas elecciones del domingo 6 de diciembre del 2020. Ya el presidente venezolano Nicolás Maduro había lanzado el reto. Si no ganaba estas elecciones, él dejaba la presidencia de Venezuela. Con esto, pues se reafirma que continuará al frente del poder en este país hermano suramericano. Y de acuerdo con lo que informa RT Noticias, el chavismo triunfa en las parlamentarias de Venezuela y obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Con 68.9% de los votos, la jornada de este domingo contó con un 31% de participación del total del electorado. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela actualizó en su página web los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo en Venezuela. Con un 31% de la participación, el chavismo, agrupado en el Gran Polo Patriótico, obtuvo un 68.9% del escrutinio, lo que se traduce en 4.082.083 votos. Por su parte, la oposición, congregada en el movimiento Alianza para el Cambio, conquistó un 17.89% de la votación, lo que equivale a 1.050.700 de los sufragios, mientras que el otro bloque opositor agrupado en la coalición Venezuela Unida alcanzó un 4.22%. Mientras tanto, la Alternativa Popular Revolucionaria, liderada por el Partido Comunista de Venezuela, consiguió un 2.74%. Asimismo, los otros pequeños partidos lograron 6.19%. Y bueno, en este escenario hubo desde varios días previos a estas elecciones posturas de países como Estados Unidos y los que se integran en el grupo de Lima cuestionando pues las elecciones, tratando de desacreditar pues estas elecciones que también alentaba el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso el propio presidente proclamado, autoproclamado legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pues había llamado a boicotear estos comicios. Y este dato resulta muy interesante. Como ya ha ocurrido desde 2017, cuando los venezolanos eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente, un bloque de gobiernos de la región manifestó su desconocimiento de estas nuevas elecciones en Venezuela por considerarlas carentes de legalidad y legitimidad. La mañana de este lunes, un grupo de 16 países de América Latina, entre los que se encuentran integrantes del Grupo de Lima, reiteraron en una declaración conjunta su desconocimiento del proceso electoral venezolano y pidieron a la comunidad internacional rechazar estas elecciones fraudulentas y apoyar los esfuerzos para la recuperación de la democracia en el país bolivariano. Y fue a través de la Cancillería de Perú que se dio a conocer esta declaración conjunta sobre Venezuela. El documento publicado en la página de la Cancillería peruana está suscrito por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía. En esta oportunidad, México, Argentina y Bolivia no se plegaron a esta declaración. A este desconocimiento se le suma, obviamente, Estados Unidos, expresado también pues este mensaje en la cuenta de Twitter del secretario de Estado Mike Pompeo, quien escribió que su país condena las fraudulentas elecciones legislativas porque no cumplen con ningún estándar mínimo de credibilidad y son un intento de robar el futuro democrático de Venezuela. Y bueno, este es su Twitter del propio secretario Pompeo. Estas son las quintas elecciones celebradas en Venezuela entre 2017 y 2018.
que son rechazadas por estos países que respaldan al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente electo en enero de 2019. Y bueno, hay una tendencia estable hasta el momento, es lo que se informa. Por ejemplo, la rectora de este órgano electoral, Indira Alfonso, adelantó la noche del domingo que de los 48 cargos lista de adjudicación nacional, 26 de ellos ya tenían una tendencia estable y sin posibilidad de cambio, por lo que entre los diputados electos para la próxima Asamblea Nacional se encuentran los candidatos del GPP, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Tania Díaz, Iris Varela, Vanessa Montero, William Benavides, Gilberto Jiménez, Didalgo Bolívar, Henry Hernández, Luis Reyes, Luis Fernando Soto, María León, Jesús Martínez, Anthony Coelho, Ileana Medina, Ricardo Sánchez, Noelí Pocaterra, Gladys Requena, Asia Villegas, Mario Silva, Jesús Faría y Vanessa Montero. Luego de la presentación de resultados, Alfonso le pidió a todos los ganadores asumir el compromiso asignado con responsabilidad, humildad y estricto respeto a la Constitución e instituciones del Estado. La autoridad precisó que se trató de una jornada electoral impecable, al tiempo que agradeció el comportamiento cívico de los votantes y los trabajadores vinculados con la jornada electoral. Y bueno, se ha insistido mucho sobre este asunto, un cambio de ciclo, y resulta bastante interesante esto. Tras conocerse los datos, el presidente Nicolás Maduro felicitó a los partidos del GPP por la victoria obtenida y al pueblo venezolano por la gran vocación democrática expresada durante los comicios. Nosotros sabemos ganar y perder, y hoy nos tocó ganar. Viene un cambio de ciclo, un ciclo de trabajo, de recuperación del país, de la economía, con soberanía, con independencia, en paz, precisó Maduro, quien agregó que las fuerzas chavistas también se preparan para conquistar las elecciones de alcaldes y gobernadores en el 2021. Y bueno, este mensaje resulta muy interesante del MIPSI. Presidente Nicolás Maduro, hace 5 años, a esta misma hora, yo asumía la victoria de la oposición y hoy, 5 años después, celebramos la victoria de una nueva Asamblea Nacional. Esto resulta muy interesante. Mientras tanto, el diputado Guaidó, líder del ala más radical de la derecha venezolana, que decidió no sumarse al proceso electoral, aseguró que el 30% de participación es pura falsedad y por eso, a su juicio, Maduro decidió no mostrarse en público. A la par, Guaidó impulsa una supuesta consulta popular donde se pregunta a los ciudadanos si rechazan las elecciones de este domingo y solicitan a la comunidad internacional su desconocimiento. La consulta, que no cuenta con el aval del CNE ni tendrá auditoría su observación internacional, consiste en una encuesta digital vía Facebook, WhatsApp y una aplicación y una página web que culminará el sábado 12 de diciembre en las calles del país. Y bueno, aquí está el mensaje de Juan Guaidó a través de su cuenta oficial de Twitter. La dictadura se evidencia. Luego del chantaje, el secuestro de partidos, censura, fabricar resultados, infundir terror, anuncian lo dicho, un fraude con 30% de pura falsedad que no les son suficientes ni para mostrarse en público, ni ellos celebran, se saben solos. A esta hora, la dictadura todavía fabrica resultados y ahora saben que está en jaque hasta su esquema de control social. Muchos no cayeron en el chantaje y la mentira. Sabemos, intentarán anunciar cerca del 30%, pero sin transmisión, electricidad o credibilidad por la obvia soledad. Eso es lo que publicó Juan Guaidó. Este domingo, más de 20.7 millones de venezolanos fueron convocados para participar en las elecciones parlamentarias en 14.221 centros de votación distribuidos en todo el país. Una de las claves de estos comicios parlamentarios reside en el hecho de que el número de diputados a elegir aumentó de 167 a 277, es decir, 66% más que en la elección anterior. El 52% de escaños son por voto lista, designados desde los partidos, y el 48% por la modalidad nominal, es decir, por nombre y apellido. Para esta jornada se postularon 14.000 candidatos de 107 organizaciones con fines políticos. Además, se contó con la participación de 1.500 veedores nacionales y 200 representantes internacionales de 34 países. Y en este escenario, pues el ministro de Exteriores de Venezuela,
dio una postura bastante fuerte en contra de Estados Unidos y obviamente de paso con los aliados países que no reconocen los resultados. Arreaza afirma que Pompeo debe asimilar con calma que su política hacia Venezuela ha fracasado. El ministro de Exteriores venezolano respondió de esta manera a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos de que el proceso electoral en su país suramericano es un fraude y una farsa. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, así respondió de manera tajante a las declaraciones de Mike Pompeo sobre el fraude durante las elecciones a la Asamblea Nacional, afirmando que el secretario de Estado de la potencia norteamericana debería aceptar que su política hacia la nación bolivariana ha fracasado. Habló un zombie, aunque según su jefe el fraude se cometió en las elecciones en Estados Unidos, escribió Arreaza en su cuenta de Twitter. Asimile con calma y resignación la verdad. En Venezuela su fracaso es absoluto. Ojalá que muy pronto vuelva la diplomacia al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, agregó el ministro. Previamente Pompeo, como le informé, tachó de fraude los comicios a la Asamblea Nacional de Venezuela. Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección, declaró el alto cargo estadounidense. Y bueno, hay que destacar que justamente Estados Unidos en este momento atraviesa una situación político postelectoral bastante inédita, histórica, en donde el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alega fraude electoral ahí en su país, en donde habría ganado la contienda el candidato Joe Biden. Pero Donald Trump dice que hubo fraude electoral ahí en Estados Unidos, algo completamente contradictorio a lo que pretende hacer creer Mike Pompeo ocurrió en Venezuela. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.